Ok, bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren todos bien. El día de hoy vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Con respecto al tema que habíamos conversado hace un par de semanas atrás. Em, Estábamos estudiando las características del hombre natural, carnal y espiritual, ¿verdad? Em, ¿Y por qué estamos estudiando esto? Porque básicamente todos los seres humanos caen en una de estas tres categorías, ¿ya? Sean o no creyentes, ¿ok? La semana pasada hablamos del hombre natural y con respecto al hombre natural dijimos que ahí cabe el grupo de personas que aún no se arrepienten, ¿ok? Que aún no reconocen a Jesucristo como Salvador, que aún no han limpiado sus pecados, ¿verdad? Ese es el hombre natural, ¿ya? Y hoy día vamos a estudiar el hombre carnal, ¿verdad? Y aunque pareciera contraintuitivo, el hombre carnal tiene relación con personas que sí se han acercado a Dios, ¿verdad? Personas que sí han procedido al arrepentimiento, han reconocido a Jesucristo como su Salvador y se han bautizado y han creído en el mensaje del Evangelio, ¿ya? Nada más que uno de las problemáticas que vamos a desarrollar, ¿ok? En este estudio es que son personas o hermanos más bien, ¿verdad? Que no han madurado espiritualmente hablando, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Y nada, ya les decía yo que en un principio que es importante estudiar esto porque son los tres tipos de personas que nosotros tenemos con respecto a las cosas espirituales, ¿ya? Entonces es importante conocer, es importante saber, es importante conocer dónde situarnos, ¿ya? Y lo más importante aún es cómo hacer para poder mejorar, ¿verdad? Si nosotros estamos o no, la idea es que todos estemos, ¿verdad?, en la parte de espiritual, ¿cierto? De que todos lleguemos en algún punto a esa situación, ¿ok? Eso es lo más importante, ¿ya? Así que vamos a comenzar con el estudio, ¿ya? Ok, y bueno, vamos primero a tomar a hacer una introducción, ¿verdad? Bueno, como les dije, ¿verdad? La idea es entender el estado espiritual de los hombres delante de Dios, ¿cierto? Yo les decía que o somos naturales, carnales o espirituales. Caemos en esas tres categorías, ¿ya? No podemos irnos por otra porque son las tres que hay, ¿ya? Respecto a las cosas espirituales, delante de Dios. La escritura en la que nos basamos para, al menos esta parte, está en 1 Corintios 3:1-3, que dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, no soy carnales. ¿Ya? Bueno, eso es básicamente lo que o esta escritura es la que vamos a desarrollar. ¿Ya? Tenemos que considerar esta escritura. Cuando nosotros leemos esta escritura que está en 1 Corintios 3:1-3, ¿ok? Y vemos la palabra carnal, ¿ya? Bueno, primero, alguien carnal, ¿cierto? Es una persona que se ocupa mayormente de las cosas eh, del mundo, pero no en cosas así como uno podría decir trabajo, cosas así, sino que, eh, sino que digamos, por así decirlo, la esencia de su vida se basa en cosas que son de este mundo, pero en respecto como a las pasiones, ¿ya? Respecto a todo lo que es como el marco moral, por así decirlo, ¿ya? Como los fundamentos morales de alguien, ¿ok? Que están eh, más eh, tirados hacia las cosas que son propias de este mundo, ¿ya? Como por ejemplo cuando el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte eh, que nosotros tenemos que que no nos preocupemos por las cosas digamos, que hemos de comer o que hemos de beber, sino que básicamente enfoquémonos en las cosas espirituales y Dios va a dar todo por añadidura.
¿Se acuerdan de esa escritura? Básicamente esa escritura dice que las personas del mundo se preocupan sobremanera por esas cosas, ¿ya? Y eso que dijo el Señor ahí, cierto que las personas las del mundo se angustian sobremanera, porque yo no estoy diciendo que obviamente no tenemos que ocuparnos de las cosas naturales como son trabajar y otras cosas más, ¿verdad? Por el estilo. Pero el Señor Jesucristo en el sermón ahí decía que las personas que son carnales, ¿verdad? O que tienen la vista puesta en las cosas del mundo solamente, ponen como prioridad en su vida esas cosas, ¿ya? Y el Señor Jesús decía que no, que nosotros, si bien es cierto, nos tenemos que ocupar de esas cosas como corresponde, ¿verdad? Pero no tiene que ser nuestra prioridad en la vida, ¿ya? En la vida hay cosas más importantes que el que comeremos o que vestiremos, ¿verdad? Y esas cosas son, por ejemplo, o esa, no, no por ejemplo, pero esas cosas son en efecto nuestra relación con Dios, es lo primero, ¿ya? Después pueden haber otras cosas como, sí, nuestra esposa, nuestro hijo, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es tener una mentalidad carnal va por ese lado, ¿ya? Para que más o menos tengamos una idea, ¿ok? Ahora, si usted observa en este pasaje en 1 Corintios 3:1-3, acá Pablo nos está haciendo referencia a personas del mundo, sino que les dice hermanos. Dice, parte diciendo de manera que yo, hermanos, ya, hermanos en Cristo, ya. Eso era a los que le está escribiendo, a los hermanos en Cristo en Corintios, ¿verdad? Dice, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales. O sea que Pablo nos está diciendo acá, ¿verdad? Que estas personas que tenían esta actitud eran cristianos, ¿ya? Y es por eso que se entiende de que, a pesar de que puede ser muy contraintuitivo, ¿verdad? Hay, o o sea, o se da el hecho de que hayan personas que se arrepintieron, que creen en Cristo, que son cristianos, pero que son carnales, ¿ok? Entonces, aquí él les dice que, para darles como una referencia, les dice que estos cristianos que eran carnales, le dice que eran niños en Cristo, ¿ya? Y después dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. O sea, cuando tenemos este problema que existen cristianos carnales, ¿verdad? No se puede avanzar mucho en ellos, ¿verdad? Porque solamente se les tienen que dar como las cosas elementales, ¿ok? Las cosas principales, como leche, ¿verdad? Cuando usted tiene un niño recién nacido, uno le puede dar carne, ¿verdad? Le viene a dar leche, ¿no? ¿Ok? De cierta forma, todo creyente que se arrepiente en un inicio puede llegar a ser carnal porque recién está empezando, porque es un niño y necesita leche, ¿verdad? Pero se espera de él, ¿cierto? Que a medida que pase el tiempo, vaya dejando esas cosas como uno espera que un niño a medida que crece vaya aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Y vaya dejando las cosas más elementales de la vida, ¿ok? Pero aquí la crítica de Pablo que hacía a los hermanos, ¿verdad? Es que ellos eran carnales. ¿Y cuál era una, digamos, de las características que los hacía ser carnales? Está en el verso 3 que dice, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿verdad? O sea, entre ellos, entre los hermanos de Corintio, había distintos tipos de problemas, ¿ok? Que tenían que ver con celos, contienda y disensiones. Y esas cosas, los celos, las contiendas y las decisiones, son propias de la gente, ¿cierto? Que no conoce a Dios, del hombre natural, por así decirlo, ¿verdad? Pero que, pero que a pesar de que son propias del hombre natural, estos cristianos, ¿verdad? Que se habían convertido, no sé, al parecer ya hace mucho tiempo, pero seguían en la misma condición, ellos en su vida vivían con estos pleitos aún, ¿ok? Y por el hecho de que vivían con estos pleitos aún, eso lo hacía ser carnales, porque ellos en su vida, digámoslo así, eh, en su relación con el prójimo, etcétera, o sea, como en la parte espiritual de la vida, no me refiero al trabajo, esas cosas, no, sino que como en la parte espiritual de la vida, ellos tenían celos con su hermano, con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Con algún familiar, contiendas, problemas con distintos tipos de personas, ya, disensión, o sea, apartamento, ¿no? Que a ese yo no lo paso, ese no viene para mi casa porque estoy enojado con él. Ya, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Son propias de la carne, ¿ok? Pero de la carne en el sentido de las pasiones desordenadas,
del cuerpo, ¿verdad? De la mente, del corazón, ¿cierto? El Señor Jesucristo dijo, todo lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, ¿verdad? Porque sale del corazón. Todas esas cosas son carnales. Y resulta que estos hermanos acá eran carnales, ¿ya? Y a eso vamos a apuntar en esta prédica, ya el día de hoy, ¿ok? Em, bueno, según este pasaje, ¿verdad? Un cristiano carnal es un creyente en Cristo que todavía está muy arraigado en su naturaleza humana, ¿verdad? En las pasiones, ¿cierto? Y no ha experimentado un crecimiento espiritual significativo, porque si él hubiera experimentado un crecimiento espiritual significativo, ya se habría alejado de esas cosas, ¿verdad? Para él serían antiguas, ¿cierto? Estarían enterradas en el baúl de los recuerdos, ¿cierto? Uno podría decir, oye, yo antes cuando me convertí no sé, pues, era muy, por así decirlo, no sé, pues enojón, ¿ya? Y me enojaba y explotaba con facilidad. Cuando me enojaba dejaba la escoba, ¿verdad? Pero gracias a Dios eso ya lo pasé y eso ya no me sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque uno tiene un crecimiento espiritual, ¿verdad? Y esa debería ser eh, eso debería ser, ¿cierto? El orden natural. O uno podría decir, oye, yo cuando me convertí al Señor resulta que era alcohólico, ¿ya? Era alcohólico o era lujurioso, o vaya a saber una cosa, cualquier cosa, ¿verdad? Pero gracias al Señor, ya después de todo este tiempo y gracias a acercarme a Dios, todo eso ya es parte de mi pasado, ¿verdad? Y eso es lo que se espera, ¿ya? Eso es lo que el crecimiento espiritual genera, que uno vaya dejando estas cosas atrás. ¿Verdad? La Escritura dice, haz morir el hombre viejo, ¿cierto? El hombre viejo es ese hombre que está viciado, ¿verdad? Y ese es el hombre carnal. Pero resulta que existen cristianos, ¿verdad? Que no han dejado eso atrás, que todavía están están luchando con estas cosas y no la han podido superar, ¿verdad? Y es por eso que no han experimentado un crecimiento espiritual significativo, ¿verdad? Esto está arraigado todavía en su naturaleza, ¿ya? Ahora, estos creyentes también tienen dificultades para entender y seguir la voluntad de Dios, ¿cierto? Y están más enfocados en satisfacer sus propios deseos y necesidades que en servir a Dios y a los demás, ¿verdad? Esto es como una de las consecuencias que se manifiesta por el hecho de ser carnales, ¿ya? Eh, Tienen dificultades para entender, no sé si entender, pero aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ellos pueden decir, hoy, no sé, van a una prédica y, por ejemplo, no sé, entienden cognitivamente entienden, ¿verdad? Que hay cosas que no, que son negativas para ellos, ¿ok? Pero que, por ejemplo, el mundo la aprueba. Vamos a poner un ejemplo que es bien común. Eh, una persona, un hermano, va a la iglesia, ¿ya? Y en la iglesia hay una predica sobre la fornicación, ¿ok? Y se entiende que cuando uno convive con una persona está fornicando, pero él entiende que eso está mal, pero no lo acepta en su corazón, ¿ya? No lo acepta, entonces lo rechaza, ¿ok? Eso es parte de la carnalidad, que aún está ahí, porque los creyentes que son carnales tienen dificultades para aceptar la voluntad de Dios, ¿ya? Porque están más enfocados en satisfacer sus deseos que ser humildes y humillarse delante de Dios, ¿ok? Y eso le impide también servir correctamente a Dios y también a los demás hermanos, ¿verdad? Em, Ahora, Pablo dice en esta escritura que está acá, ¿cierto? Que estos creyentes todavía necesitan leche espiritual en lugar de vianda. Vianda entiéndase como una comida más sólida, ¿cierto? Lo que significa que estos creyentes necesitan siempre que le estén repitiendo la enseñanza básica y simple en lugar de enseñanza más profunda y compleja, ¿ya? Entonces, ahora, todos cuando recién nos acercamos a las cosas espirituales o nos arrepentimos, vamos a necesitar leche, todos, ¿ya? Pero se entiende de que después de un periodo de tiempo, ¿ok? Usted vaya avanzando hacia un conocimiento de cosas más sofisticadas en la enseñanza, ¿cierto? De las cosas espirituales, ¿verdad? En cosas que son un poco más complejas, en cosas que son, no sé si complejas, pero profundas, ¿ya? En las cuales se requiere una meditación, una contemplación más meditativa y meterse más en el detalle, ¿verdad? De las cosas. Esto es como cualquier ciencia, ¿ya? Cuando usted está en el colegio, por ejemplo, imagínense un matemático brillante en el mundo. En algún punto él tuvo que aprender a sumar y restar, ¿verdad? Porque todos tenemos que aprender a sumar y restar. Y aprender a multiplicar y a dividir, que son las cosas más elementales.
pero a la medida que fue avanzando se va metiendo más y más y más y más, ¿verdad? En ese tipo, en esa ciencia hasta que llega a un nivel muy profundo, ¿ya? En donde ya solamente después él entiende a profundidad las cosas. ¿Por qué son así? Porque, por ejemplo, uno puede llegar a entender, por ejemplo, no sé, la cena o la Santa Cena, que nosotros la practicamos todo, cada primer día de la semana, ¿ya? Un conocimiento superficial es decir, bueno, es que el Señor dijo que había que hacerlo, ¿verdad? Y Pablo resulta que por ahí dijo que cada primer día de la semana que había que hacerlo, entonces nosotros lo hacemos, porque el Señor dijo que había que hacerlo y tomamos como ejemplo a Pablo que lo hizo cada primer día de la semana. Ya, bien, eso está correcto, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué hay que participar de la Santa Cena? ¿Y por qué es pan? ¿Y por qué es jugo de la vid? ¿Por qué no es agua? ¿Ya? Esas preguntas obedecen a un conocimiento más profundo porque se basan en conceptos espirituales más profundos aún, ¿ya? Entonces, la leche espiritual es lo primero que yo les dije, saber que hay que hacerlo y saber que hay que hacerlo cada primer día de la semana. Pero la vianda sería ya, pero ¿por qué? O sea, si yo les preguntara a usted por qué tiene que ser pan sin levadura, nunca se ha preguntado a usted por qué, ¿ya? ¿Por qué? Bíblicamente, ¿por qué? A ver. O si yo les preguntara a usted por qué tiene que ser fruto de la vid y no agua, por ejemplo, ¿ok? ¿Y por qué tiene que ser primero el pan y después el fruto de la vid y no al revés? No, ¿por qué no tiene que ser primero el fruto de la vid y después el pan? Ya, para responder ese tipo de preguntas, ¿ok? Se necesita saber o tener un conocimiento un poco más profundo del tema, ¿ya? Se espera, y la escritura lo dice acá, ¿verdad? O lo infiere aquí, se espera que los cristianos que son más espirituales, o sea, se espera que todos nosotros en algún punto lleguemos a tener ese tipo de conocimiento, ¿ya? Porque eso es vianda, no es leche, ¿ok? Y se espera de que todos nosotros estemos en eso, o que vamos hacia allá de alguna forma, ¿cierto? Porque este es un desarrollo, pero se espera que vamos allá. Pero resulta que los cristianos que son carnales, ¿verdad? No pueden llegar allá porque hay cosas que le impiden, como por ejemplo los celos, las cuestiones, las disensiones, de que tengan esta relación más profunda con Dios y que tengan este conocimiento un poco más profundo en las cosas espirituales, ¿ya? Por ejemplo, y para terminar esta introducción, en esencia, ¿verdad? Un cristiano carnal es alguien que ha recibido la salvación, o sea, es salvo, porque los hermanos de Corintios, Pablo les dice hermanos, ¿ya? Pero no ha logrado desarrollar plenamente su vida espiritual y todavía está siendo dominado por los deseos y pasiones carnales. Ese, en resumen, es un cristiano carnal o alguien carnal. ¿Verdad? Alguien que ha recibido la salvación, pero que lamentablemente, debido a distintas circunstancias que vamos a analizar ahora, no ha desarrollado su vida espiritual como corresponde, ¿ok? Y todavía es dominado por sus pasiones y deseos, ¿ok? Todavía es dominado y vive en esa dominación de la carne, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas características, verdad? Hay muchas más, obviamente, yo voy a dar un ejemplo, algunas, voy a hablar de cinco, ¿verdad? Pero a alguien se le pueden ocurrir otras más y está bien, ¿verdad? De hecho, hay otras más. De hecho, yo cuando estaba terminando la prega, hubo una que dije, debía haber incluido esta, pero ya no la incluí, ¿verdad? Pero que la voy a hablar al final también, ¿ok? Pero básicamente hay muchas cosas que generan este tipo, digamos, de carnalidad, de enfermedad espiritual, por así decirlo, ¿verdad? Em, que vamos a pasar a desarrollar ahora, ¿ok? Es el hombre carnal, ¿verdad? Lo primero, que es lo más evidente, ¿verdad? Este tipo de hombre, de nuevo, cuando digo hombre me refiero a los hermanos, hombre y mujer, ¿verdad? Este tipo de hombre sufre de inmadurez espiritual, ¿ok? Es una persona que es inmadura. Usted, no sé si nunca ha visto una persona que ha dicho, este hombre que es inmaduro, ¿ya? ¿Y por qué ha dicho eso usted? ¿O por qué uno dice que alguien es inmaduro? Porque se espera de que una persona a cierta edad tenga un cierto tipo de comportamiento, ¿verdad? O de visión de la vida, ¿verdad? Pero cuando esa visión no corresponde a su edad, uno dice que es inmaduro porque es como un niño, ¿ya? Se comporta como un niño siendo un adulto. Esa es una persona que es inmadura, ¿verdad? O una persona que, bueno, eso ustedes yo creo que me entienden, pero espiritualmente uno espera de que una persona, ¿verdad? Espiritualmente progrese en su relación espiritual, pero, eh, pero resulta que a veces no lo hace, ¿verdad? Y por eso se dice que hay inmadurez espiritual, ¿verdad? El cristiano carnal no ha progresado en su relación con Dios y por lo tanto no ha madurado,
no ha progresado, no ha avanzado, está estancado y está estancado ahí por mucho tiempo. De hecho, Hebreos 5, 2 al 14 nos dice, pues aunque deberían ser maestros a estas alturas, ¿verdad? Necesitan que alguien les enseñe de nuevo los principios elementales de la palabra de Dios. Han estado tomando leche en lugar de alimento sólido. De hecho, cualquiera que todavía tome leche es inexperto en la palabra de la justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen sus sentidos entrenados para discernir tanto el bien como el mal. ¿Ya? Esta escritura es bien interesante, ¿verdad? Porque aquí el autor del libro hebreo les dice ahí a los hermanos que les da un tirón de oreja, porque les dice, oye, ustedes ya a esta altura del partido, ¿verdad? Porque se entiende de que eran cristianos que ya llevaban mucho tiempo en la fe, o algún tiempo importante, no sé, no dice cuánto, ¿ya? Pero dice que ya llevaban un tiempo, ¿ya? Y que se esperaba de ellos a esta altura que ya eh, deberían ser maestros, ¿ok? Entonces, esto es lo que sucede como cuando hay una persona que crece, ¿verdad? Y uno dice, oye, pues ya, pero yo esperaría que a esta altura tú, no sé, po, te comportaras de esta forma, porque ya no eres un niño, ¿verdad? Ya, como dice, como decía mi abuelita, ya estáis viejito ya, po, ¿verdad? Es una forma de decir que tenía de las personas antiguas, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, ustedes ya deberían ser maestros a esta altura, ¿verdad? Porque ya llevaban un tiempo, ¿ya? Pero necesita que alguien de nuevo le enseñe los principios elementales, ya nuevamente, porque no han avanzado nada, ¿verdad? Dice, han estado tomando leche en lugar de alimentos sólidos, ¿ok? Y es lo que yo les mencioné anteriormente, ¿verdad? La leche o el alimento sólido refiriéndose a la enseñanza. De hecho, les dice acá el autor, cualquiera que todavía tome leche es inexperto en la palabra justicia porque es niño, ¿verdad? O sea, es inexperto, no maneja bien las cosas, ¿verdad? Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen su sentido entrenado para discernir tanto el bien como el mal. ¿Por qué es necesario que crezcan las personas espiritualmente? Por ese último verso. Porque cuando una persona es niño espiritual no es capaz de discernir el bien del mal, ¿ya? Y como no es capaz de discernir el bien del mal, es muy probable que en algunas circunstancias de su vida termine eligiendo el mal, ¿ya? Y eso lo vaya a apartar completamente de Dios, ¿ya? O sea, es una persona, por ejemplo, si usted se dice a los niños fácil engañarlos, po, ¿no? Usted puede llegar a un niño, por ejemplo, si usted ve un niño y anda con plata, imagínese que anda con 1 millón de pesos, ¿ya? En un cheque o algo así. Y alguien, un ladrón, ve al niño y le dice, oye, mira, te cambio ese papelito que tenís por este dulcecito. Y el niño va a decir, ah, ya, pues un dulce, listo, y le va a pasar el 1 millón de pesos, ¿verdad? Pero uno que es grande diría, "Oh, no, estáis locos, o sea, no, ¿cómo me va a pasar eso por eso? Porque el niño no discierne, ¿ya? El niño no discierne que lo que tiene en su mano es de mucho más valor que un dulce. No discierne, no sabe, no lo entiende, ¿ya? Está fuera del ámbito de su conocimiento. Entonces, cuando una persona es inmadura, hay cosas que para él van a estar fuera de su ámbito de conocimiento. Y va a llegar el enemigo y le va a decir, oye, mira, te cambio esto por esto, toma, mira, esto se ve más lindo, ¿cierto? Y el niño, sí, sí, se ve más lindo. Listo, eso es todo, ¿ya? Y va a ser engañado. Por eso es importante que la persona madure espiritualmente. Esa es la razón de fondo, ¿ya? La razón de fondo no es molestarle a usted para que madure luego, ¿cierto? Así como que dice, oye, ya me están de nuevo molestando con estos temas. Es por su bien, ¿ya? Uno a los niños les va enseñando y los va educando para que crezcan, pero ¿para qué? ¿Cuál es el motivo final de hacer eso? Para que el niño a algún punto de su vida se enfrente al mundo, porque uno sabe que el mundo afuera es hostil, ¿ya? Es hostil, en general es hostil, y hoy día más que antes es hostil, más hostil que antes, ¿verdad? Entonces uno tiene que educar al niño y darle las herramientas necesarias para que él en algún punto se enfrente al mundo, para que pueda ganarse la vida, ¿verdad? Para que honradamente a través de un trabajo, para que con ese trabajo él pueda sustentar a su familia o pueda tener hijos, etcétera, ¿ya? Entonces usted tiene que darle las herramientas, tiene que educarlo, tiene que incentivarlo a que aprenda, a que se desarrolle. Espiritualmente es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, uno tiene que tener las herramientas para enfrentarse al mundo espiritualmente, ¿ya? Porque afuera es hostil, ¿ok? Entonces eso es necesario, por eso es necesario el crecer espiritualmente, ¿ya? La leche acá se refiere a los conceptos básicos y sencillos de la fe, ¿cierto?
mientras que el alimento sólido representa los temas más profundos y complejos que requieren mayor nivel de comprensión y madurez espiritual. ¿Ya? Como yo les decía antes, ¿cierto? Que todos sabemos, o la mayoría de los cristianos, cuando llegan a la fe, se le enseña de que tienen que, por ejemplo, participar de la ofrenda y del partimiento del pan cada primer día de la semana, y uno al principio lo entiende y dice, ah, sí, ¿por qué cada primer día de la semana? No, porque aquí el hermano Pablo andaba y dijo, oye, no, yo los primeros días de la semana, en Hechos 27 participé de esto, y como ese, nosotros seguimos ejemplo, por eso se tiene que hacer. Ah, ya, qué interesante, muy bien. Pero yo les decía, ¿y por qué usted no? ¿Y qué pasa cuando la gente se pregunta, oye, pero, ¿por qué tiene que ser fruto de la vid? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué no puede ser al revés? ¿Por qué hoy día, para romper la rutina, hermano, rompamos la rutina? Hoy día participemos primero del fruto de la vid y después del pan. ¿Les parece? Ya, ¿qué dicen a eso? ¿Ok? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? A eso me refiero, ¿ya? A un nivel de comprensión más allá, ¿ok? De las cosas, ¿ok? El desarrollo de esta madurez nos permitirá tomar mejores decisiones basado en lo espiritual y no en lo carnal, ¿verdad? Es necesaria esta madurez para tomar mejores decisiones, para tener una mayor visión de las cosas, más profundo, ¿ya? Por eso es necesario madurar, hermano, ¿ya? No es porque uno sea así como aguja o pesado, ¿cierto? O dice, ah, ya me están hablando de esto de nuevo. No, no es eso, ¿cierto? Por el propio bien al final de los hermanos, de la comunidad, ¿verdad? Hebreos 6:1-3 dice así que, dejando a un lado la enseñanza elemental acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez sin poner nuevamente el fundamento como el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, y esto haremos si Dios permite. ¿Verdad? Entonces aquí de nuevo el autor está diciendo, oye, tenemos que avanzar, ya no nos podemos quedar pegados en lo mismo, ¿verdad? Y lo mismo, ¿qué es lo mismo? El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, o sea, todas esas cosas son necesarias para la gente que recién para los que recién se arrepienten. Pero ustedes ya llevan tiempo, entonces ustedes deberían avanzar en estas cosas y seguir hacia cosas que son más complejas, ¿cierto? Que son más profundas, ¿ya? Es como que usted a un niño le esté enseñando a sumar y a restar hasta los 30 años, ¿cierto? No, no corresponde, ¿cierto? O sea, uno se espera que a los 30 años una persona tenga una profesión, no que esté aprendiendo todavía a sumar y a restar, ¿verdad? Eh, Uno espera eso de las personas, ¿cierto? O sea, si usted tiene un hijo, usted espera que su hijo a los 30, 40 años, no sé, esté haciendo algo y no aprendiendo a sumar o a restar o a leer, ¿cierto? Uno espera eso de un niño, ¿verdad? No sé, pues de 6, 7 años, por ahí, sí, entre 5 y 10 años, ¿cierto? Que se aprende esas cosas. Pero espiritualmente es lo mismo, no podemos quedarnos pegados siempre en lo mismo, tenemos que ir avanzando, ya tenemos que ir profundizando. Es el ejemplo que yo les daba anteriormente, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas? Usted pregúntese, pregúntese, ¿por qué? ¿Por qué nos reunimos? ¿Ya? ¿Cuál es el propósito? ¿Ok? ¿Qué me dice la escritura de esto? ¿Ya? ¿Qué me dice la escritura de esto? ¿Ya? ¿Pero por qué es eso? Hágase preguntas. Pregúntese por qué. ¿Ya? ¿Por qué el porqué de las cosas para entender el fundamento? Porque si usted empieza a entender los fundamentos de las cosas, se le va a abrir un mundo, ¿ya? Esto es como en cualquier ciencia, como en cualquier profesión, ¿verdad? Hay gente que maneja la profesión superficialmente y lo hace porque así se hace nomás, ¿ya? Pero usted tiene que ir y preguntarse ya, pero ¿por qué estás así? A ver, ¿y qué pasa si lo hago al revés? ¿Ok? Esas son cosas y preguntas que hay que hacerse para poder afianzar el conocimiento de las cosas espirituales, ¿ya? Es necesario avanzar hacia la madurez espiritual y no quedarse estancado en una fe infantil o inmadura, obviamente, ¿verdad? Obviamente. La escritura nos dice acá en Jeremías 9:24, dice, más el que se gloríe, esta escritura, bueno, es Jeremías, estamos estudiando de Jeremías, vamos en el 8, ¿cierto? Ya vamos a llegar, estamos por llegar a esta escritura, y a mí me gusta mucho esta escritura, ¿verdad? Que dice lo siguiente, más el que se gloríe, gloríese de esto, ¿ya? De que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿En qué se complace el Señor? En que nosotros, como sus hijos, lo entendamos y lo conozcamos, ¿verdad? Pero para entender y conocer a Dios se requiere madurez espiritual, ¿verdad? Porque si no tenemos madurez espiritual, nunca lo vamos a entender y a conocer. Y fíjese que él dice, entiende y me conoce.
¿ya? Si usted tiene una persona con la que ha vivido mucho tiempo, por ejemplo, no sé, me imagino sus hijos, ¿verdad? Mi hijo es tan chiquitito, ¿ya? Pero imagínese que usted tiene un hijo mayor, ¿verdad? Pero usted lo conoce desde que es chiquitito, po, desde que está en el vientre de la mamá. Entonces usted después lo mira y el niño pone una cara y usted sabe lo que está pensando el tiro. Y por qué es eso? Porque usted lo entiende y lo conoce. ¿Y por qué lo entiende y lo conoce? Porque ha pasado mucho tiempo con él, ¿verdad? Uno logra entender y conocer a la gente cuando uno pasa tiempo con ellos, po. Porque si yo no paso tiempo con alguien, ¿verdad? Nunca lo voy a conocer bien porque no paso tiempo con él, ¿verdad? Es como una cosa básica, ¿verdad? Cuando uno tiene un amigo y dice, oye, este es mi amigo, y yo lo conozco, conozco bien a mi amigo, yo sé cuando se enoja, sea aquí, sea allá. ¿Y por qué? Porque usted pasa tiempo con él y conversa, ¿verdad? Bueno, espiritualmente es lo mismo. ¿Usted quiere conocer y entender a Dios? Bueno, pase tiempo con Dios. Y dice, ¿y cómo paso tiempo con Dios? Pase tiempo con Dios orando, pase tiempo con Dios estudiando, ¿ya? Estudiando su palabra, si todo se resume a eso, ¿ya? Estudiando su palabra, ¿cierto? Y orando y pasando en momentos de reflexión espiritual, es donde usted empieza a entender y a conocer a Dios, ¿ya? Y eso es parte de la madurez espiritual, ¿verdad? Otra característica del hombre carnal, ¿cierto? Es que en general este hombre genera división y conflicto, ¿ya? Debido a que es una persona que no se puede refrenar, ¿ya? O manifiesta distintos tipos, digamos, de comportamientos mundanos, por así decirlo, ¿verdad? O carnales, ¿verdad? Él tiende a generar división y conflicto en distintos lugares, no solo en la iglesia, ¿verdad? En lugar de trabajar juntos en amor y unidad, el cristiano carnal se enfoca en las diferencias, ¿verdad? Y puede causar división y conflicto en la iglesia, y no solo en la iglesia, sino que también en su grupo cercano, en su familia, con los vecinos, no sé, en algún grupo de distintos ámbitos. ¿Por qué? Porque como no, como en su vida, como el Señor Jesús decía, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, si uno es carnal, y uno es una persona carnal, va a manifestar frutos carnales. Y esos frutos carnales son disensión, conflicto, pelea, envidia, ¿verdad? Entonces, en el lugar que esté, usted va a manifestar esos frutos y esos frutos pueden generar división y conflicto, ¿ya? Eh, ¿Ok? Entonces, acá la escritura dice en Santiago 4:1-4. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿ya? Entonces, acá tenemos esta escritura, ¿cierto? Que la pregunta dice, ¿de dónde vienen la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? ¿Ya? ¿De qué lugar? Cuando usted está peleado con su hermano o con su hermana en la fe o con alguien que lo rodee, pregúntese usted de dónde viene eso, ¿ya? ¿De dónde viene ese pleito? ¿Ya? ¿De dónde? Entonces, y él hace una pregunta, el apóstol acá, ¿verdad? Y le dice, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y es lo que yo les decía, las pasiones, la carnalidad. Esa es la carnalidad, las pasiones, ¿verdad? La envidia, las peleas, ¿cierto? Etcétera. Todas esas cosas son las que el hombre carnal, como no ha podido superarlas, las manifiesta y eso genera problemas en cualquier dimensión de la vida, ¿ya? Ya sea en la iglesia, con la familia, etcétera, en todos lados, ¿verdad? Entonces, eh, este hombre, como decía, tiende a tener este tipo de conflictos en su vida, ¿verdad? Muchos conflictos pueden surgir entre los cristianos que aún no han alcanzado la madurez espiritual, ¿verdad? Porque la falta de madurez espiritual puede manifestarse en celo, envidias, contiendas, deseo egoísta y falta de discernimiento, como dice 1 Corintios, que fue la palabra que dice 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿verdad? Los celos, las contiendas y las disensiones son similares a lo que Santiago dice acá, a estas pasiones que está acá. Vuestras pasiones. Estas pasiones son celos, contienda y disensiones, ¿ya? Entonces, como el hombre carnal no ha logrado superar estas cosas, estas carnalidades, por así decirlo, de alguna forma, ¿verdad? Tienden a generar problemática en distintos ámbitos, ¿ya?
Los cristianos inmaduros, ¿cierto?, pueden tener dificultades para comprender y aplicar los principios bíblicos en su vida, lo que puede llevar a conflicto y división en la iglesia y en sus relaciones interpersonales también, ¿verdad? ¿Cierto? Como dice 1 Corintios 6 7 8 dice, así que por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ese defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto lo hermanos. ¿Qué quiere decir esta escritura? Que está en 1 Corintios 6 7 8, ¿ya? ¿En qué contexto se da? En que los hermanos tenían distintos tipos de problemas, ¿verdad? Y Pablo les dice, bueno, ya es una falta que tengan problemas, pero yo le hago la siguiente pregunta, dice Pablo. Si viene un hermano y te insulta o te trata mal, ¿ya? ¿Por qué no sufres el agravio? ¿Ya? ¿Por qué, por qué no sufrir el agravio? ¿Ya? O sea, sufrir el agravio es aguantársela, dicho en un idioma más, ¿cierto? Más simple. ¿Verdad? Más común a nosotros. Es aguantársela, es tragársela. Y Pablo dice, ¿por qué no lo sufriste? ¿Ya? ¿Por qué no sufre más bien ese defraudado? Si alguien te defrauda, en vez de ir a alegar ¿cierto? Y a pelear con la persona, ¿por qué mejor tú no sufres eso? ¿Acaso Cristo no lo sufrió? ¿Acaso Cristo no sufrió ser defraudado? ¿Acaso Cristo no sufrió el agravio? ¿Y qué dice la palabra que Cristo, qué dijo, qué hizo cuando sufrió eso? ¿Verdad? Se puso a alegar, o se puso a reclamar, o se puso a interpelar, justamente diciendo, oye, pero que esto no es justo, no es justo lo que me están haciendo a mí, pues no es justo. ¿Ya? Ciertamente no era justo. Y si hubiera dicho, oye, esto no es justo, hubiera tenido razón, ¿verdad? Pero él sufrió el agravio. Entonces Pablo les dice, eso de sufrir el agravio es una señal de madurez espiritual, ¿verdad? Pero como dice ahí arriba, los cristianos inmaduros tienen dificultades de comprender estas cosas, o no sé si comprenderlas, aceptarlas y aplicarlas, ¿verdad? Porque dice, no, pues yo no me quedo callado, ¿verdad? No, si a mí alguien me hace algo, yo respondo, ¿ya? No sé si han escuchado eso alguna vez, ¿ya? De alguien, ¿verdad? De alguna, e incluso a veces de uno mismo, ¿verdad? No si yo aquí, si me hacen una, yo hago una, dos y tres, ¿ya? Se la devuelvo por dos, por tres, por cuatro, ¿ya? Ya, eso es carnalidad, ¿verdad? Eso es carnalidad y son cosas que uno tiene que enterrar, ¿ya? Tiene que enterrar y tiene que dejarla, ¿verdad? Uno tiene que, como dice Pablo, si alguien te defrauda, sufre ser defraudado, ¿ya? Porque Cristo sufrió eso, entonces tú eres una imagen de Cristo, tienes que llegar a hacerlo, tienes que aprender a que a veces hay gente o a personas, o hermanos, o lo que sea, que puede que te hagan, que una palabra de ellos que salga de su boca te pueda caer mal o te pueda hacer sentir mal, pero no por eso vaya a pelear y vaya a armar un conflicto en la iglesia, ¿ya? Tienes que aprender a poder tragarte eso. Y eso requiere madurez espiritual. Si usted no es maduro espiritualmente, nunca va a poder hacer eso, ¿ya? ¿Ok? Eso requiere madurez espiritual, requiere ser humilde, porque requiere humildad, ¿verdad? Requiere humildad, requiere humillarse ante las cosas de Dios, obediencia ante Dios, ¿verdad? Y requiere dominio propio para controlar, como dice, para controlar la guata, ¿verdad? Porque al final esa rabia a veces sale como de la guata, ¿cierto? Y requiere dominio propio para poder controlar esas cosas. A veces usted dice, oh, y así como esa rabia que uno tiene aquí acumulada, contrólela, ¿ya? Entonces requiere que una relación más íntima con Dios, ¿verdad? Entonces, aquel que no es o que no ha logrado llegar a una madurez espiritual, eh, le van a pasar estas cosas, ¿verdad? Y va a armar peleas, y va a armar conflictos, ¿ya? Y va a haber conflicto en la iglesia, este hermano, que mire que este hermano me hizo esto, y resulta que aquí, y resulta que allá, y mire hermano aquí, y mire hermano, y puros conflictos y peleas por cosas, ¿verdad? Pero porque al final la gente o los hermanos, ¿verdad? No llegan a la madurez espiritual y están siempre inmersos en este tipo, digamos, de dinámica, ¿verdad? De la cual la escritura nos dice que tenemos que avanzar en esas cosas, ¿verdad? Y este otro tipo es un tipo, digamos, de ejemplo que se da en eso, ¿ok? Sigamos. Tercero, este tipo de hombre se enfoca en lo mundano, ¿verdad? ¿Y qué significa esto, que se enfoca en lo mundano? El cristiano carnal tiene una perspectiva terrenal y se enfoca en las cosas del mundo en lugar de tener una perspectiva espiritual, enfocarse en las cosas de lo espiritual. Enfocarse en lo mundano es, como decía el Señor Jesús en el Sermón del Monte, ¿cierto? Que decía,
oye, miren a las aves del cielo, ya, miren a las aves del cielo. Ellas siempre tienen lo que necesitan, ¿ya? Porque el Señor se los da, ¿ok? Entonces ustedes no sean como la gente del mundo, ¿verdad? Que se afana por las cosas de esta tierra, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Y qué vamos a hacer mañana? No se enfoquen, no se afanen por esas cosas, ¿cierto? Porque el Señor sabe que ustedes tienen necesidad de tener una casa, de tener una cama, de tener ropa, de tener comida en la mesa. El Señor sabe esas cosas, ¿ya? No tenemos entonces uno tiene que enfocarse en lo espiritual, pero el hombre mundano, como no tiene esa madurez espiritual, no se enfoca en lo espiritual, se enfoca en lo del mundo, ¿verdad? Y descuida las cosas espirituales. Y ese es el problema. El problema acá no es que uno pueda decir, trabajar en mundano, así que no trabajo más. ¿Ya? Eso sería, obviamente, una muy mala interpretación de esto, ¿verdad? Sino que, porque todos tenemos que, digamos, hacernos cargo de nuestra responsabilidad, son responsabilidades. La Escritura dice, aquel que no trabaja es peor que un incrédulo, ¿verdad? O sea, aquel que no trabaja y no provee para su familia, ¿cierto? Es peor que un incrédulo, ¿verdad? La Escritura nos manda a trabajar. El Señor, cuando puso a Adán en el huerto, le dijo, oye, trabaja el huerto, ¿verdad? Desde el principio el trabajo ha sido, incluso antes de que el hombre cayera en pecado, el trabajo ha sido algo que el Señor nos entregó para que nosotros nos enfoquemos y nos dediquemos a crear cosas, lo cual hace bien, ¿verdad? El tema no es ese, ¿ya? El tema es que a veces nosotros nos enfocamos de tal manera en estas cosas que olvidamos el resto. Y ahí está el problema, ¿verdad? El problema está cuando, como primera prioridad en nuestra vida, tenemos cosas que son de esta tierra, ¿verdad? Y no sabemos administrar las prioridades en la vida, ¿verdad? No, lo espiritual lo tiramos a la cola, ¿ya? Si es que alcanza el tiempo, si no, no, nomás. No alcanza el tiempo, así que lo espiritual para el final, ¿cierto? Eso es el problema. Ya cuando nosotros llegamos a tomar esa decisión, ahí tenemos un problema, ¿verdad? Y tenemos un problema grave, ¿ok? Que es lo que el Señor nos decía. Pero acá en primera de Juan 2, 15, 16 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? El mundo, entiéndase el mundo como lo que dice acá, los deseos de la carne, eso es del mundo, los deseos de los ojos, ¿verdad? El codiciar cosas, ¿verdad? Riqueza y todas esas cosas. La vanagloria de la vida, el querer ser importante, ¿verdad? El querer ser un hombre o una persona de renombre, ¿verdad? Todas esas cosas son las cosas del mundo, para que entiendan lo que es el mundo, ¿verdad? ¿Ok? No se está refiriendo a la casa que tengo, no se refiere a estas cosas, ¿verdad? Esas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Ya? Entonces a veces nosotros enfocamos nuestra vida en ese tipo de cosas, olvidándonos de lo espiritual completamente. ¿Ya? La falta de madurez espiritual puede llevar a una tendencia a moldarse al mundo, ya también, a la filosofía y a las acciones del mundo en lugar a la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros queremos o amamos el mundo, nos vamos a ir amoldando a las filosofías del mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad el mundo sigue esa tendencia y como nosotros nos gusta el mundo y amamos el mundo, ¿verdad? Vamos a caminar en esa tendencia, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con eso, no nos podemos amoldar a las filosofías del mundo y a los comportamientos del mundo, ¿verdad? Tenemos que mantenernos alejados de esas filosofías mundanas, de las cuales hay muchas, ya podría darle, no sé, muchos ejemplos, ¿verdad? Pero de estas filosofías mundanas que al final terminan siendo nocivas y nos terminan alejando de la voluntad de Dios, ¿ya? Los cristianos inmaduros pueden ser atraídos por los placeres y las cosas del mundo en lugar de buscar la voluntad de Dios para sus vidas, evidentemente, ¿verdad? Si nosotros no tenemos una base sólida o una madurez espiritual suficiente, nos vamos a ver atraídos por los placeres y las cosas del mundo y vamos a dejar de lado las cosas espirituales o para la última, para el último, para la cola, así es que alcanza el tiempo, y si es que tengo ganas, y si es que tengo ánimo, si no, no nomás, ya, eso es malo, ¿verdad? Es incorrecto. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿verdad? No se amolden. Eso dice el apóstol, no se amolden, ¿ya? Porque uno tiende a amoldarse, ¿verdad? Para caer bien, para no perder los amigos, para que no me miren como bicho raro, ¿verdad? Uno tiende a amoldarse, tiende así como ya, bueno,
sí, sí, total, ¿qué importa, verdad? No se amolden, dice Pablo, ¿verdad? No se amolden, sino que tienen que mantenerse puros con la renovación de su mente, ¿verdad? Romanos 8, 5, 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, ¿verdad? Y finalmente, como dice Gálatas 6, 7, 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, ¿verdad? Porque si nosotros sembramos para lo mundano, para las cosas del mundo, vamos a cosechar eso, ¿verdad? No hay, si usted siembra papa, va a cosechar papa. Si usted siembra manzana, va a cosechar manzana, ¿ya? En lo espiritual es lo mismo. Si yo siembro o me enfoco 100% en las cosas del mundo, ¿verdad? Y dejo abandonado lo espiritual y no dedico nada a lo espiritual, voy a terminar cosechando eso, ¿ya? Voy a terminar cosechando, ¿verdad? Para la carne, porque me voy a ir poco a poco transformando en una persona carnal, porque no estoy sembrando nada espiritual, entonces no puedo esperar, si yo no siembro nada, no puedo esperar cosechar algo, ¿ok? Una ley natural. Si usted no siembra, no cosecha, ¿ya? Entonces, si usted no siembra espiritual, si usted no siembra, ¿y a qué me refiero con sembrar así como espiritual? Me refiero a dedicar tiempo de calidad, ¿ya? A las cosas espirituales, tiempo de calidad. Con tiempo de calidad me refiero a un tiempo en donde no esté quedándome dormido, ¿ya? No sé, voy a decir, ya voy a orar, pero resulta que me estoy quedando dormido, ¿ya? Entonces voy a orar cortito nomás, ¿ya? Eso no es un tiempo de calidad. Me refiero a tiempo de calidad, ¿verdad? Apartar una hora al día en donde me siente una hora o media hora o 15 minutos, no sé lo que sea, a dedicarlo al estudio de la palabra, en donde me arrodille, aunque sea 5 minutos a orar, pero de calidad, ¿ya? Eso, ¿ok? Si yo no siembro, no cosecho, ¿ya? Entonces, si yo no siembro esas cosas espirituales, no espere después transformarse en un hombre espiritual si usted no ha sembrado nada, ¿verdad? Entonces tenemos que sembrar, tenemos que enfocarnos en lo espiritual, porque el hombre carnal se enfoca en lo mundano y ciertamente va a cosechar de lo mundano, ¿cierto? Se va a ir transformando cada vez más en un hombre carnal, ¿verdad? ¿Ok? Y esa es la diferencia. Otro punto, este tipo de hombre carece de autocontrol, ¿verdad? El cristiano carnal, ¿verdad? No puede controlar sus impulsos y deseos, lo que lo lleva a vivir en pecado, porque no tiene la capacidad de autocontrolarse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como dice esta escritura, como ciudad con murallas derribadas es quien no tiene control propio. Fíjese este proverbio. Como ciudad que no, con murallas derribadas es que no tiene control propio. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos sugiere esta metáfora? ¿Ya? Esto nos sugiere que sin dominio propio, nuestra vida es como una ciudad sin defensa, vulnerable a los ataques del enemigo. ¿Ya? Entonces, si yo no tengo dominio propio, ¿ya? Soy como una ciudad sin defensa. Antiguamente, ¿verdad? Si usted vivía en un lugar donde no había muralla, cualquiera llegaba y lo atacaba a la hora que quisiera, ¿ya? Iba a ser vulnerable todo el día a ataques del que se le ocurriera atacarlo, ¿ya? Entonces, si usted no logra cultivar el dominio propio, va a ser como una ciudad sin muralla, ¿verdad? Porque los ataques del enemigo van a lograr incentivarlo un poco y usted va a dejar la escoba, ¿ya? No se va a controlar y se va a entregar a cualquiera sea la pasión que sea su concupiscencia, ¿ya? Lo que sea, ¿verdad? Entonces va a ser un desastre, ¿verdad? Entonces es súper importante que logremos cultivar el dominio propio, ¿verdad? La falta de autocontrol puede manifestarse en comportamientos y acciones que son impulsivas, imprudentes o incluso destructivas, ¿verdad? Autodestructivas con nosotros mismos, ¿ok? Si nosotros tenemos un vicio y no lo podemos controlar, nos vamos a entregar ese vicio, ¿verdad? Hasta quedar, no sé, hasta que se nos acabe el dinero, ¿verdad? Esta gente que, por ejemplo, es adicta al juego, al gambling, ¿verdad? De ir a los casinos, terminan en la ruina porque se autodestruyen a sí mismos porque no tienen control, ¿verdad? No tienen control, ¿verdad? Hay gente que no tiene control con ciertas pasiones, ¿verdad? O con ciertos vicios, ¿ok? Eso lo hace ser impulsivos, son imprudentes, ¿verdad?
Imprudente porque toman acción a la rápida, sin pensarla, sin meditarla, lo hace ser imprudente. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Se generan porque no hay autocontrol. ¿M? Los cristianos inmaduros pueden tener dificultades para resistir la tentación y mantenerse firmes en su fe debido a la falta de disciplina y autocontrol. Cuando usted es tentado, que lo va a hacer, todos lo somos, ¿verdad? Y usted no tiene dominio propio, va a dejar la escoba, ya no, porque es como una ciudad sin muralla, ¿verdad? Entonces no se puede defender, no se puede defender porque no tiene dominio propio, ¿ya? Entonces, si usted sufre esta tentación, va a caer, firme, va a caer 100% seguro. Si usted ataca, en ese tiempo antiguo, si usted atacaba un lugar que no tenía murallas, era fácilmente conquistable, porque las personas va a que la atacar en la noche cuando estaban durmiendo y listo, se acabó, ¿ya? Usted terminaba siendo destruido, usted y toda su familia, ¿verdad? Entonces, es importante que podamos cultivar el dominio propio, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el dominio propio? El dominio propio implica controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y acciones en línea con la voluntad de Dios. Es decir, ser capaces de resistir la tentación y los impulsos que nos alejan de la voluntad de Dios para mantenernos firmes en nuestra fe y obediencia a Él. También para tomar decisiones prudentes y sabias en lugar de acciones impulsivas y arrebatadas, ¿verdad? La Escritura dice en Gálatas 5, 20 y 23, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, ¿verdad? Y también Primera de Pedro 1, 5, 6 dice, por esta razón, esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud del conocimiento, al conocimiento, dominio propio, ¿verdad? El dominio propio es la perseverancia, y la perseverancia es la devoción, ¿verdad? Entonces, el dominio propio es una de las, es uno de los pilares fundamentales. Espérense, hermano, tengo un poquito, voy a tomar un poquito de agua. Ok, como les decía, el dominio propio es uno de los pilares fundamentales de la vida del cristiano que quiere madurar. Porque a mí me pareció, cuando leí ese proverbio me pareció genial, el proverbio 25-28, ¿verdad? Porque es súper descriptivo, ¿verdad? De una persona que no tiene dominio propio, ¿ya? Lo primero es una de las cosas fundamentales. Si nosotros no tenemos dominio propio, por ejemplo, imagínese que usted tiene un vicio, es alcohólico o fue alcohólico anteriormente. Si usted no logra desarrollar el dominio propio, a la primera, ¿cierto? Tentación que pueda tener, va a emborracharse, ¿cierto? Así, con tutti, ¿verdad? Con tutti. Y puede ser un desastre para usted, para su familia, su testimonio ante los demás, su testimonio ante los de afuera, su testimonio ante la iglesia, etcétera, ¿ya? Y puede terminar siendo dominio no solamente usted, ¿ya? Sino que a su familia y a la iglesia, ¿ya? En general, ¿ok? Entonces, y así con mucho otro ejemplo, ¿verdad? Si nosotros no logramos tener dominio propio de nuestros impulsos y de nuestras pasiones, ¿verdad? Humanas que viven dentro de nosotros, eso nos puede llevar a tomar decisiones muy terribles, ¿verdad? Que nos van a afectar el resto de nuestra vida. ¿Ok? Entonces tenemos que ser capaces de lograr desarrollar el dominio propio a través de pedirle a Dios con humildad y con mucho deseo y con mucha pasión que nos pueda, eh, que podamos nosotros desarrollar esto, ¿verdad? Es súper importante, ¿ok? La última, este tipo de hombre carece de conocimiento bíblico, ¿verdad? El hombre carnal carece de conocimiento bíblico o al menos de un conocimiento profundo de la palabra de Dios, ¿verdad? Como yo les decía, el cristiano carnal no tiene un conocimiento profundo de la palabra de Dios y por lo tanto no entiende los principios espirituales que deben guiar su vida, ¿verdad? No lo entiende a un nivel que se requiere de él, ¿verdad? Eh, y eso lo hace también ser incapaz de poder enseñar a otro, ¿verdad? Porque si uno no entiende bien algo, no lo puede enseñar, ¿ya? Entonces, si usted no lo entiende bien o no lo entiende en la profundidad que se requiere, no lo va a poder traspasar a otro. Fíjese lo que dice la Escritura respecto al conocimiento. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Ya? O sea, así de importante para el Señor es que nosotros lo busquemos a través del conocimiento de Él. Como decía la Escritura en Jeremías,
Es que gloríese de que me conoce y me entiende, ¿verdad? Pero acá, ¿cierto? Tenemos este ejemplo de que muchos a veces, mucho el pueblo de Dios perece por esto mismo, porque le falta conocimiento, porque hay cosas que no entienden o que no la entienden bien, ¿verdad? Entonces, a veces cuando alguien les va a pedir cuenta de su fe, me dice, oye, ¿ustedes por qué hacen esto? No saben qué responder, po. Porque le puedo decir, es que el hermano me dijo que lo hiciera. No puede responder eso, ¿verdad? O porque siempre lo hacemos así, ¿verdad? Decía, no, que siempre lo hacemos así, sí, por eso lo hacemos así, porque siempre lo hacemos así, ¿verdad? Como yo les decía, eh, oye, ya, pues nos vemos, hagamos primero el fruto de la vida y después el pan, ¿ya? ¿Qué les parece la idea? No, genial, sí, para que no sea tan monótono, ¿verdad? Pero, claro, porque para poder decir, oye, no, pero es que eso no es así, por esto y por esto, ¿ya? O sea, para tener una razón más profunda tenemos que tener un conocimiento más profundo, ¿verdad? De las cosas espirituales, ¿ya? Como dice la escritura en Hebreos 5, 3, 14. De hecho, dice la escritura, cualquiera que todavía tome leche es inexperto en la palabra de la justicia porque son niños, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen sus sentidos entrenados para discernir. Y esta es la clave. El conocimiento, a qué te sirve? Te sirve para discernir qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Porque usted en su vida se va a enfrentar con muchas cosas, o le van a venir a usted muchas cosas, muchas decisiones, ¿verdad? Pero usted dice, bueno, pero esto, a ver, ¿esto estaría bien o estará mal? ¿Ok? Yo me estoy refiriendo a cosas que no son tan obvias, ¿verdad? Porque tú dices, oye, vamos a drogarnos, obvio que está mal, ¿verdad? Pero van a haber cosas que van a llegar a su vida. Por ejemplo, le puede llegar, no sé, eh, o algunas eh, decisiones respecto a cosas laborales, ya algunas decisiones respecto a cosas económicas. Entonces usted tiene que decir, oye, esto a ver, está bien o está mal, ¿verdad? Cosas, decisiones que son un poco complejas, pero para eso tiene que tener discernimiento. Y para tener discernimiento tiene que tener la capacidad de comer alimentos sólidos, espiritualmente hablando, porque si usted no come alimentos sólidos, espiritualmente hablando, no va a poder discernir entre lo que está bien o lo que está mal. Se enfrenta usted a una nueva filosofía, ¿ya? Que está entrando a la iglesia o que alguien le dijo. ¿Cómo usted sabe que está bien o está mal eso? O como dice la escritura en Juan, cuando el apóstol le decía, oye, no creáis a todo espíritu, ¿ya? Porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Se acuerdan de esa escritura que yo se la he repetido muchas veces? No creáis a todo espíritu, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Entonces, cuando el Señor te dice, no le crean a todo espíritu porque te pueden engañar, ¿verdad? ¿Cómo usted sabe que el que le está hablando está bien o está mal? ¿Cómo usted sabe que lo que yo le estoy diciendo está bien o está mal? ¿Cómo usted lo puede discernir o me cree a ciega? ¿Ya? O sea, ni siquiera a mí, a todo usted tiene que discernir todo lo que le dicen, todo. Pero para poder discernir y para poder tomar una decisión o saber o conocer si eso está bien o está mal, usted tiene que primero ser capaz de comer alimentos sólidos o tener conocimiento espiritual profundo de la palabra de Dios, porque si no, va a discernir mal, ¿ya? Lo pueden engañar, ¿ok? Entonces, para eso es necesario el conocimiento, por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, esa fue la razón, ¿ya? No fueron capaces de discernir, ¿verdad? Entre el bien y el mal, ¿ok? La falta de conocimiento bíblico puede llevar a malas interpretaciones de la palabra de Dios, a seguir doctrinas falsas o a tener una comprensión limitada de la voluntad de Dios, ¿verdad? Esas pueden ser cosas, entre muchas otras. Tener conocimiento bíblico nos permite conocer a Dios y por tanto comprender y discernir su voluntad en todas y cada una de las circunstancias de esta vida, ¿verdad? El conocer a Dios también nos permite tomar mejores decisiones en nuestra vida, ¿ya? Por ejemplo, usted se quiere casar, ¿ya? Usted es soltero y se quiere casar. ¿Cómo va a saber con quién casarse? ¿Ya? ¿Cómo va a saber que es una buena decisión? ¿Ya? O no, si usted, no sé, pues, le gusta una niña o un niño, depende, ¿ya? ¿Cómo sabe si acercarse a esa persona va a ser correcto o incorrecto? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo va a saber? Usted no puede ver el futuro, como ninguno de nosotros, ¿verdad? Entonces tiene que discernir, ¿ya? Si involucrarme en esa relación con esa persona va a ser bien o mal, ¿ya? Pero tiene que discernir, ver más allá de lo evidente, ¿verdad? Como decían unos bonitos que yo veía cuando chico, ¿verdad? Déjame ver más allá de lo evidente, ¿verdad? Pero para ver eso tiene que tener
un conocimiento espiritual de las cosas, saber discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Porque, como yo le decía la otra vez, si Satanás usted lo quiere engañar, no va a llegar con cacho y con un tridente y de rojo así, y después va a decir, te vengo a engañar. No, la escritura dice y nos enseña, ¿cierto?, de que Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿ya? Y sus ministros, o sea, las personas que lo sirven, también se disfrazan como ángel de luz, o sea, se disfrazan de algo bueno, así como que vienen a ayudarlo, vienen en nombre de la justicia, ¿verdad? Vienen en nombre de lo que es bueno, de lo que es correcto. ¿Cómo usted va a saber discernir si esas personas son ovejas o son ovejas con piel, o sea, son lobos con piel de oveja? ¿Cómo va a saber discernir eso usted si no tiene conocimiento de la palabra de Dios? ¿Ya? O no tiene un conocimiento profundo de la palabra de Dios. No va a poder discernir, ¿ya? Y va a ser engañado, va a terminar engañando, va a terminar, ¿cierto?, interpretando mal una palabra, ¿ya? Va a terminar tomando una mala decisión. ¿Qué le puede costar? Caro, ¿ya? Puede costar caro. Tomar malas decisiones en la vida cuesta caro, ¿ya? A veces. A veces no, gracias a Dios, a veces yo mismo a veces he tomado malas decisiones, he hecho cosas malas, gracias a Dios, no me han sido, no me han costado caro, el Señor ha tenido misericordia, me ha dado otra oportunidad, pero hay veces que no, entonces es importante que tengamos conocimiento para poder saber qué cosa hacer, ¿verdad? Qué cosa hacer y hacerlo bien. Fíjense lo que dice Proverbio 8, 12, 18, dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice la sabiduría. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que de temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Esa es la sabiduría hablando, ¿ya? ¿Cómo adquiero sabiduría? ¿Cierto? Acercándome a Dios. ¿Cómo adquiero sabiduría? Estudiando la palabra de Dios, ¿ya? Eso, ¿ok? Conclusiones, hermano, para no alargarme tanto que ya me he alargado bastante, ¿ya? Conclusiones. Un cristiano carnal es un creyente en Cristo que todavía está muy arraigado en su naturaleza humana y no ha experimentado un crecimiento espiritual significativo. Eso es un cristiano carnal, ¿verdad? Estos creyentes, estos cristianos, tienen dificultades para entender, para seguir la voluntad de Dios y para comprometerse con asuntos espirituales, ¿verdad? Porque están más enfocados en satisfacer sus propios deseos y necesidades que en servir a Dios y a los demás. Como dice 1 Corintios 3:2, os di a beber leche y no vianda porque aún no eres capaces, ni sois todavía. O sea, necesitan, no están preparados para asumir ciertas responsabilidades espirituales, ¿ya? La Escritura lo asocia generalmente con creyentes que han estado en la fe por un periodo prolongado de tiempo, pero aún no han experimentado un crecimiento significativo en su caminada espiritual, como dice Hebreos 5:12, pues aunque debieran ser maestros a esta altura, necesitan que alguien le enseñe nuevos los principios elementales de la palabra de Dios. O sea, oye, ya ustedes ya deberían ser maestros, deberían estar enseñando a mí, ¿cierto? Pero como no han crecido espiritualmente, todavía tienen necesidad de que volvamos nuevamente, ¿verdad?, a los principios elementales, ¿verdad? Según lo ya estudiado, la inmadurez espiritual puede tener varias causas, incluyendo la falta de conocimiento bíblico, la falta de compromiso con Dios, la falta de autocontrol, la inmadurez espiritual, la falta de oración, que eso fue lo que me faltó cuando lo noté, que dije, me faltó la falta de oración, ¿verdad? Pero ya saben, la falta de oración, entre otras causas, ¿verdad? Porque el cristiano carnal no ora, ¿ya? No ora. Así es, no ora, ¿ya? Si los vi orar, no ora, ¿ya? Entonces, la oración es una parte tan importante como el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Apocalipsis 3, 15 y 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice la palabra en 3, 15 y 16 en Apocalipsis, dirigiéndose a la iglesia de la Odisea. Porque la Odisea era una iglesia que no era ni fu ni fa, ¿ya? Estaban ahí, pero no estaban, ¿verdad? Entonces aquí Jesús le está dirigiendo a esta iglesia de la Odisea y le está diciendo que su falta de compromiso lo hace inútil e indeseable. Inútil porque por eso el Señor le dice, te voy a vomitar de mi boca, ¿ya? Entonces, de la misma forma, al ser nosotros cristianos carnales, que nos estamos con un pie aquí y otro pie allá, nos coloca en una posición muy similar a la iglesia de la Odisea. Entonces, es una llamada de esta importante, con mucha vehemencia, ¿verdad?
no tenemos que tener esta actitud de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Que por una parte nos decíamos, nos identificamos como una iglesia, ¿verdad? Como cristianos, pero por otra parte nuestras obras dan testimonio, un testimonio totalmente distinto de eso, ¿ya? Entonces por eso el Señor les dice, oye, ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio te voy a vomitar de mi boca, ¿ya? Entonces tenemos que tener esa alerta en nuestros corazones, en nuestro espíritu, para poder alejarnos de la tibieza, ¿ok? Ahora, porque no les quiero dejar solamente el problema, ¿verdad? Y ninguna solución, porque no me gusta terminar las prédicas así, ¿verdad? ¿Cuál es la solución a todo esto? Yo creo que todos ustedes la saben, ¿verdad? Pero la vamos aún así desarrollar un poquito más en detalle, bien cortito, ¿verdad? La primera, buscar el conocimiento de Dios. Esa es la primera, ¿verdad? Como dice la escritura en Jeremías 9:24, el que se gloríe, gloríese en esto, que me entiende y me conoce, ¿verdad? Pues yo soy el Señor y hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. La pregunta, ¿usted quiere complacer al Señor? ¿Lo quiere complacer? ¿Quiere que el Señor diga, este hermano está haciendo, o no, no hermano, mi hijo tanto, tanto lo está haciendo bien, me tiene complacido, ¿verdad? Busque al Señor, trate de entenderlo y conocerlo, y el Señor se va a complacer de usted. Eso es una forma, ¿verdad? Otra forma, buscar la dirección del Espíritu Santo a través de la oración y el ayuno, que también se me olvidó, ¿cierto? La oración y el ayuno, súper importantes en la vida de los, de los hijos de Dios, súper, todos los apóstoles, Señor Jesús, eran hombres de oración y ayuno. Como dice Marcos 9:29, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Aquí el Señor se refiere a un espíritu, ¿verdad? Si ustedes leen esta palabra, había un endemoniado, ¿cierto?, que tenía un espíritu mudo, que los apóstoles trataron de sacar y no pudieron. Y el Señor les dijo, oye, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Yo no me estoy refiriendo a que tengamos un espíritu malo, sino que van a haber circunstancias en la vida, hermano, en su vida y en la mía, en la de todos, que van a ser difíciles que las podamos superar, ¿ya? Van a ser difíciles. ¿Por qué? Porque a veces vamos a decir que no tenemos la fuerza para hacerlo. Pero esas cosas las podemos superar con oración y ayuno, ¿ya? Por eso el Señor le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, con nada, ni con psicólogo, ni con terapia, ni yendo a un retiro, con nada, solo con oración y ayuno. Van a haber circunstancias en la vida que nos vamos a poder superar con nada, ¿ya? Ni siquiera con otras cosas, solo con oración y ayuno. Entonces, si usted tiene un problema con Dios o en su vida, que es un problema gigante y no sabe cómo solucionarlo, ore y ayune. Ore y ayune para buscar la dirección del Espíritu Santo y créame que le va a ser dado, ¿ya? Porque el Señor dice en su palabra, a quien golpea, se le abre, ¿ya? ¿Ok? Tres, busque consejo y la dirección de otros creyentes más maduros también. Buen consejo, ¿verdad? Como dice Proverbio 11:14, donde no hay dirección sabia, cae el pueblo, más en la multitud de los consejos hay seguridad o sabiduría, dice nuestra versión. ¿Ya? Entonces esto es importante, donde no hay dirección sabia, acá el pueblo, ¿cierto? Pero cuando uno tiene algún problema, es totalmente prudente preguntarle a alguien que tenga un poco más de años de iglesia, que sea un hermano más maduro, pregúntele, ¿qué podemos hacer acá, verdad? Cuatro, buscar la humildad y la obediencia. Súper importante ser humilde y obediente, ¿ya? Como dice 1 Pedro 5:7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿cierto? Humíllese delante del Señor, ¿ya? Hay veces que no lo vamos a querer hacer, pero es el Señor, Él sabe, ¿verdad? Él conoce, Dios sabe lo que es mejor. Entonces a veces nosotros queremos hacer algo, no nos resulta, amén, ¿ya? Llegará su tiempo y si no llega, bien, porque el Señor sabe mejor, ¿ya? Seamos humildes, ¿verdad? Seamos obedientes a las cosas que suceden en nuestra vida. A veces nosotros queremos tomar una decisión y no resulta, no pasa, no resulta. Esperemos en el Señor, esperemos en oración, hagamos ayuno, busquemos a Dios, y si el Señor a veces te dice que no, 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 pues, Él sabe lo que es mejor, ¿verdad? Cuando Pablo le dijo, Señor, tres veces le he pedido que quite este dolor, este aguijón en mi carne, y el Señor me dijo, no, no, a Pablo le dijo, no, no te lo voy a sacar, ¿ya? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿ok? Van a haber momentos o cosas que a veces el Señor nos va a decir, no, tienes que esperar ahí, tienes que aguantar, ¿ya? Y tenemos que ser lo suficientemente obedientes y humildes para poder aceptarlo, ¿verdad? Cinco, ser constantes.
¿cierto? La última. Ser constante y cultivar los frutos del Espíritu. Ser constante es súper importante porque van a haber momentos en que nos vamos a fatigar y vamos a querer tirar la toalla, ¿verdad? Como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿verdad? No nos cansemos, no desmaye, dele para adelante, dele para adelante. Si se cae, bien, párese y siga, ¿ya? Si se desvía, bien, retome el camino y siga. No tire la toalla, ¿verdad? No tire la toalla. Como decía una película, hold the line, mantén la línea, ¿verdad? Hold the line, mantén la línea, quédate ahí, no te mováis, quédate ahí, quédate parado ahí. Te está pegando fuerte, dale nomás, quédate parado, sigue, no desmayes, ¿cierto? Eso es ser constante. Y cultivar los frutos del Espíritu, ¿cierto? Dice Gálatas 5:21-23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? O sea, si nosotros logramos cultivar estos frutos del Espíritu, ¿verdad? Vamos a estar en un excelente camino, ¿verdad? ¿Hay algún fruto que le cuesta mucho? Ore, pídale a Dios. ¿Hay algún fruto que dice, no, que no tengo paciencia, ¿verdad? Ore y ayune, y el Señor le va a dar paciencia, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir con todo esto? Depende de nosotros, ¿verdad? Depende de que nosotros tengamos el deseo, ¿verdad? El que quiere puede. Si nosotros tenemos el deseo, el Señor nos va a ayudar. Y usted dice que no soy capaz, el Señor te va a dar la capacidad de ser capaz, ¿ya? Pero hagámoslo, movámonos, ¿verdad? Tengamos iniciativa, busquemos al Señor. La Escritura dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes, ¿ya? Eso, hermano, espero que esta escritura haya sido de bendición, ¿cierto? El propósito, como siempre, de esta escritura es incentivarlo a cada uno de ustedes y a mí también cuando hago esta escritura, ¿verdad? Que podamos ser mejores, a que podamos mantenernos, em, mantenernos, mantenernos más cerca del Señor y podamos mejorar nuestra vida espiritual. Así que espero que haya sido de bendición y los de muchos cariños.